que construir un poco lo que es el dogma que se ha puesto sobre Jesús. No tomarlo como una figura ya establecida. Y cuando nosotros conversamos muchas veces con algún musulmán nuevo o una persona que se acerca al Islam y tiene dudas todavía sobre la figura de Jesús, hay que ponerlo desde una perspectiva que sea coherente. No nos vamos a ir a verlo desde la perspectiva de los evangelios. Eh, ¿Por qué? Esto es muy importante, porque los evangelios no han sido escritos en el tiempo de Jesús. No fue Jesús que vino y dictó los evangelios o les dijo, memoricen esto de mí, sino que los evangelios son unas recopilaciones que son muy posteriores a Jesús. Y además, tomamos en cuenta que Jesús era una persona que hablaba arameo y que podía tener conocimiento también de las escrituras como la Torá que estaban en hebreo y tenía algún básico conocimiento del griego Kone. El griego Kone es digamos, el griego vulgar que estaba en boga. Esta imagen la tenemos de Jesús, que su mensaje era explicado en un idioma que él conocía, que era el arameo, y que fue recopilado un siglo después o un siglo y unos años después en un idioma diferente que es el griego. Entonces, existen varios evangelios, han existido varios evangelios, por eso mismo nosotros no vamos a tomar como una fuente original el evangelio, ya que no fue escrito en el tiempo de Jesús, ni fue escrito en el idioma que Jesús predicaba, y fueron varios los evangelios, son cerca de 70 los evangelios, entre ellos 4 que son los evangelios que están en la Biblia y como más de 66 los apócrifos. Entonces tenemos que ver a Jesús desde la perspectiva que por qué fue enviado, cuál era su misión, el porqué de su nacimiento de esta forma, porque nosotros como musulmanes damos fe de lo que dan fe también los cristianos, que Jesús tuvo un nacimiento milagroso, pero debemos entender este nacimiento, ¿cómo fue? Para los cristianos viene a ser hijo de Dios, porque Dios lo creó en el vientre de María y al haberlo creado ahí es el padre de Jesús, el padre de Jesús es el hijo de Dios. Pero para nosotros, ya que conocemos a Dios en su tremendo poder, en la fuerza que tiene, cuando dice Dios sé, es hecho. Y fue de esta forma que comienza Jesús y su creación. Dios dijo sé y fue hecho en el vientre de María. ¿Por qué tenía que nacer Jesús de una mujer virgen? ¿Por qué Jesús tenía que venir de todo esto? Porque Jesús viene a ser un Mesías. El Mesías significa el ungido. El ungido, los reyes eh, los reyes hebreos solían ser ungidos con aceite para demostrar sobre ellos un grado de autoridad y un grado de poder sobre los pueblos. Entonces se esperaba la venida de un Mesías dentro de las escrituras judías, dentro de las profecías judías, que vendría a cumplir y a rescatar al pueblo judaico. Entonces Jesús tiene este nacimiento milagroso que viene a cumplir estas profecías. Su nacimiento es la palabra de Dios hecha hombre, ¿no? Decir, sé y fue hecho. Nació de una mujer virgen, que fue María, que es de la familia de Morán. Y esto lo relata también el Corán de esta forma, ¿no? Da la nobleza de la familia de Imran, da la nobleza de Mariam. Hay una sura que tenemos en el Corán que relata todo esto, que es Sura de Mariam. Habla de Jesús en su nacimiento milagroso, cómo fue Mariam rechazada por su pueblo porque ella se alejó para dar a luz. Y también cómo Jesús defendió a su madre desde la cuna. Entonces vemos en todos estos sucesión de hechos, un hombre que fue creado por Dios con un mensaje, con una misión,
Y esa misión era rescatar a la gente descarriada del pueblo de Israel para que siguiesen el mensaje que había sido dada anteriormente, que es crean en Dios, establezcan el bien y prohíban el mal. Viene a ser el mismo mensaje, ¿no? Con otras normas el Evangelio, y viene a ser también después, posteriormente, el Corán, el mismo mensaje, crean en Dios, establezcan el bien y prohíban el mal. Barakallah fik, hermano. Que Allah le bendiga. Que Allah te bendiga, hermano. Un punto importante que has tocado se trata del nacimiento de Jesús, la paz sea con él. El nacimiento de Jesús, la paz sea con él. El nacimiento de Jesús, ¿por qué? Ahora preguntaría a un amigo cristiano, ¿por qué no puedo considerar, no puede nuestro amigo cristiano considerar a Jesús como hijo de Dios si él nació de una madre y sin padre? El nacimiento milagroso de Jesús no le hace, no le distingue del resto de la creación. Tenemos que tomar en cuenta que Dios está por encima de su creación. Dios no es masculino, ni es femenino, ni tiene un cuerpo similar al ser humano. Dios es la perfección sobre la perfección sobre la perfección. Nosotros somos creación de Dios. Dios no tiene necesidad biológica de engendrar, de tener hijos para sucederle, porque Él está desde el principio y va a estar hasta el final y va a seguir estando. Entonces, si nosotros entendemos la grandeza de Dios, si nosotros entendemos que Dios simplemente dice, sé y es hecho, entonces entendemos a Jesús como una creación de Dios, un milagro de Dios. No entendemos a Jesús como hijo de Dios, porque Dios no tiene esa necesidad de tener hijos, eh, porque Dios no es un ser que tiene padre, ni tiene madre, ni va a tener hijos, ni va a tener hijas, sino que Dios es el principio y el fin de todo y es el creador absoluto. Barakallah fik, hermano. Y yo creo que también un detalle interesante es la comparación que Allah en el Corán hace entre el nacimiento de Jesús y la creación de Adán. La paz sea con ambos. Y Allah en el Corán, en el capítulo número 3, invita a nuestros amigos cristianos a reflexionar acerca del nacimiento de Jesús comparándolo con la creación de Adán. Si Jesús, por nacer sin padre, merece, según la opinión de nuestros amigos cristianos, ser hijo de Dios, entonces Adán tendría aún más derecho de serlo, porque Adán fue creado sin padre y sin madre. La creación de Adán es aún más milagrosa, ¿no? Más milagrosa que el nacimiento de nuestro amado profeta Jesús, la paz sea con él. Adán fue creado sin padre y sin madre. Pero claro que esto no lo distingue a Adán del resto de la creación y no le concede a él ninguna cualidad divina y no lo pone en un estatus por encima de su realidad que Allah subhanahu wa ta'ala le otorgó. Esta comparación es interesante porque se trata de un dato real que todos nosotros podemos comprobar. Adán fue creado sin padre y sin madre, Jesús fue creado sin padre, entonces si Adán no es hijo de Dios en el sentido literal o engendrado de la palabra, entonces Jesús tampoco lo es. ¿Verdad, Tienes toda, hermano? tienes toda razón, porque la creación de Adán es una creación que no tiene padre ni madre, o sea, es un milagro mucho más grande, Sí. el padre de la humanidad. Y cómo saca de Adán a su pareja, y todo ello es un milagro de Allah, es la creación de Allah. De la misma forma, Jesús fue creado en el vientre de, de María, La paz. y al ser creado es un milagro de Allah, no es un hijo de Allah. Hermano, ¿qué es lo que enseñó Jesús realmente a su gente? ¿Y cuál es la prueba sobre ello? ¿A qué llamó Jesús? ¿A qué religión? ¿Llamó a la Bueno, Trinidad? ¿Llamó Jesús, a adorar a santos? ¿O llamó a pagar diezmo? ¿Llamó a eso? ¿Jesús enseñó eso? no, hermano, Jesús vino,
y hay varias en el mismo evangelio que habla de que Jesús se postró ante Dios en adoración. O sea, Jesús no vino a ser parte de una Trinidad. Si entendemos la Trinidad desde el concepto, dice que son tres en uno. O sea, el Padre es igual que el Hijo y el Hijo es igual que el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres vienen a ser una misma, eh, una misma esencia de Dios. Ahora, si los tres vienen a hacer lo mismo, entonces, en el concepto de la Trinidad, Jesús, cuando estuvo en la tierra, era Dios caminando. Entonces, los mismos cristianos, al decir que Jesús ha muerto en la cruz, ¿acaso Dios puede morir? O Dios necesita del alimento, o Dios necesita de las necesidades fisiológicas. Entonces, todo esto nos muestra que Jesús era un hombre que por permiso de Allah podía realizar milagros. En el Corán nos habla de muchos milagros que no están presentes en el cristianismo, como el que habló desde la cuna, o que formó con sus manos un pájaro cuando era un niño, insufló sobre él la vida, que curó enfermos y todo ello, pero el hacer milagros no es como Eliseo que dio a comer a 100 personas y Jesús dio a comer a 500. O Jesús que caminó sobre el agua, pero a Moisés Dios le dio el poder de abrir los mares. Entonces, Elías resucitó muertos como Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros no vienen a ser una señal de que yo soy una divinidad. Todo lo contrario, los milagros vienen a ser una señal de que Dios me está dando esa confianza de entregar este mensaje y me está dando estas señales para que la gente crea que este es el mensaje correcto. Y Jesús, al venir a ser el Mesías, a venir a ser un profeta de Dios, tenía estas señales, porque él fue enviado a un pueblo que había tenido muchísimos profetas. Entonces, ellos necesitaban ver estas señales. Aunque pocos de ellos y pocos después siguieron en su mensaje correcto, Dios le dio este poder a Jesús de mostrar milagros. Barakallahu fik, hermano. Hermano Muhammad quiere hacer una pregunta. Hermano Muhammad, adelante si desea hacer una pregunta o comentar algo. Salam alaikum warahmatullahi, hermanos. Buenas noches para todos. Wa alaikum salam, hermano. Buenas noches. No, era como un aporte, pues, en el cuanto de hacia Jesús, porque, pues, en sí, yo tengo muy claro, pues, esa parte y ya he estado como empapado sobre las cosas que ha tenido Jesús y por ende las transmito igualmente. Pero entonces, yo digo una cosa, hermano, ¿será que si los católicos hubieran seguido las cosas, los musulmanes seguimos el Corán en con la ciencia recta, con la rectitud que es del Corán? ¿Qué hubiera pasado? La verdad, Es que es algo como que uno, o sea, es algo como que yo me pregunto, porque si, o sea, si ellos hubieran seguido como las palabras que ellos tienen, como ellos siguen a Jesús, y no, y pues en sí ellos no hacen lo que Jesús propone, ¿no? Ellos hacen todo lo contrario. Él dice una cosa y hacen otra. Van a la iglesia y salen a hacer otra. Ya es bueno, un montón de cosas. Entonces, como que a eso me refiero.
o sea, si ellos hicieran las cosas correctas que mandó el profeta Jesús, sería Vale. otra, como otras cosas o otra forma de que el mundo se haya movido o algo así, o no. Esa parte es la que yo nunca he podido entender, porque ellos se interferieron porque los romanos mm, cambiaron lo que es las escrituras de la Biblia, ¿no? Pero pues, El hermano Yusuf le escuchó, inshallah, atentamente, el hermano le va Hay a... una, hay una cosa que tienes que tener muy en cuenta, hermano Mohammed. El único libro que Dios prometió proteger es el Corán, porque Dios da la promesa de que va a proteger este libro. Los anteriores libros era responsabilidad de las personas proteger esto. Y fue una prueba en su favor y una prueba en su contra. Cuando ellos se desviaron y empezaron a cambiar los libros que Dios había enviado, entonces esto se volvió una prueba en su contra. Y ellos profanado la palabra de Dios, sino también el castigo de desviar a toda esta gente. Entonces, Dios sabe del principio y del fin de las cosas, sabía que estos libros iban a ser de esta forma corrompidos y que estos libros iban a pasar. Por eso, el último mensaje, el sello de los mensajes, Dios mismo dice, nosotros hemos descendido de este mensaje y nosotros somos sus protectores. Entonces, alhamdulillah, nosotros podemos ver el Corán, memorizarlo y demás, pero sabemos que finalmente Dios está su promesa de que este mensaje, cosa que no pasó con los libros anteriores. alhamdulillah, hermano. Alhamdulillah. Alhamdulillah. No, sí, es que son cosas que como yo digo, pues si nosotros pudimos, pues y como a ellos ellos siguieron lo que es la Biblia, pues ya tenemos entendido que los romanos cambiaron lo que era totalmente la escritura, entonces pues ahí sí, ni modo. Y si ellos siguen o sea, siguen esos, no es que no sigan porque no siguen la Biblia como tal. Entonces, pues, a eso me refería nomás que quería dar ese apuntecito porque pues era algo que yo decía, pero ¿por qué es que no siguen ellos por lo menos las palabras que el profeta Jesús les mandó, ¿no? Eh, puede haber gente que es sincera y quiere seguir ese mensaje, pero tenemos que tomar en cuenta que cerca del 80% o más del mismo mensaje no es lo que Jesús trajo. Entonces, Dios nos puso en el corazón, que es la fitra, que es la pureza. Y la persona que busque a Dios sinceramente, inshallah, lo va a hallar. Sí, Inshallah. como sabemos, Inshallah. Jesús fue a salvar a Israel en sí. Entonces, pues, Salvar, Así. salvar a Israel. Adelante, hermano, adelante, hermano. entonces fue ese pedazo nomás, hermano. Te apunto. El profeta Jesús, la paz sea con él, fue enviado, sí, fue el último profeta enviado para los hijos de Israel. Y el propósito de su mensaje fue el mismo que los profetas anteriores y el profeta que vino después de él. Todos los profetas fueron enviados con el propósito de salvar a la humanidad. ¿Cómo salvarles? Guiarles, mostrarles el camino verdadero, el camino recto de su creador y la adoración a un Dios único. Una adoración que se debe realizar conforme a la guía de Dios, no a base de nuestras invenciones o innovaciones. Y en eso consiste y reside la salvación. Y con eso fue enviado nuestro profeta Jesús la paz. Que las bendiciones de Allah sean con él. Y el mismo Jesús, la paz sea con él, Jesús mismo, la paz sea con él. Se le atribuye en la Biblia haber dicho, yo no fui, como aparece en Mateo, yo no fui enviado sino para las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Y eso aparece en Mateo y está confirmado incluso por la práctica de Jesús, que Jesús mismo, durante su prédica, durante su da'wah,
no visitó otros lugares que la ciudad de los hijos de Israel, no visitó otros pueblos, otras naciones, y se conformó, claro, con la prédica dentro del marco del lugar habitado por los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje dirigido únicamente a ellos. Él mismo recalcaba eso, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El hermano Juan desea intervenir. Hermano Juan, adelante, Claro, hermano. gracias, hermano. Que Allah Mashallah. le bendiga, hermano Mohammed. Barakallah, que Allah le bendiga. Alhamdulillah, Espero se hermano. encuentre bien usted y su papá también, inshallah. Ah, Hermano sí, Juan, alhamdulillah, gracias, hermano. No ha llegado. Estoy esperándolo, alhamdulillah, hermano. Muchas gracias. hermano Hermano. Juan, adelante, hermano, que Allah le bendiga. Igual, tenía un comentario. Yo digo, bueno, ya han pasado más de 14 siglos y ya tenemos claro, y se habla mucho y me gusta, ¿no? Vengo escuchando y viendo muchos videos de teólogos, personas muy sabias en cuanto al Corán. Si se ha mantenido el Corán, ¿por qué la humanidad duda? A veces siento que se pasan de religión en religión como cuando compran un teléfono celular. Este es más nuevo, tiene esto, y no se mantiene la esencia. El Corán es puro, el Corán es transparente, es un estilo de vida sano. Hablamos de por qué hacer habla de ser buenos seres humanos. O sea, nos invita a llevar una vida bonita, tranquila. Pero el ser humano lamentablemente le gusta complicarse. Me gusta esto, me gusta tener este atuendo, vendo todo lo que hago porque necesito publicitar mi vida personal o respetar mi vida personal, ¿no? Entonces, qué bonito es saber, y lo escucho y se repite mucho, y ya entiendo muchas cosas de que es mantener la esencia, como decía el hermano Yusuf. Alá sabía que estos libros se iban a transversar. Desde ese tiempo yo puedo entender un poquito que las personas no tuvieran clara a quién seguir. Jesús ha mantenido una palabra o mantuvo una palabra, pero los demás, y siempre pasa eso, la transversaron, ¿no? Entonces está en nosotros, en nuestra esencia de, bueno, voy a seguir este camino del Islam, tengo que entender que tengo que profundizar, aplicarlo de sentimiento, de alma, para que pueda resultar. No es obligatorio, tiene que ser una esencia propia. Así como el Corán se mantiene, nosotros también debemos mantenernos ante cualquier adversidad. Gracias, hermanos. Que Allah le bendiga, hermano Juan, antes de que le responda el hermano Yusuf. Hermano Juan, usted es quien vive en Lima, ¿no? Sí, estoy en Lima. Inshallah, me iba a comunicar con usted porque inshallah le visitaré la próxima semana, inshallah, allí para entregarle libros y tener un encuentro con usted, inshallah. Que Allah le bendiga a usted, a su hijo. Saludos a su hijo también. Saludos, hijo. Amén, saludos. Inshallah, hermano Juan, muchas gracias por su comentario. Tiene toda la razón, o sea, es nuestra responsabilidad de nosotros mantener esa pureza, esa fitra que Dios nos ha dado. Y sí, la tierra no es un lugar donde las cosas están claras, es un lugar de prueba. Obviamente hay el mensaje de Dios, quien lo sigue tiene un triunfo, pero también hay tantas cosas que están en el camino que uno necesita buscar esa reflexión, que uno necesita ser a veces introspectivo y decir, si esto es de Dios, entonces, ¿por qué me está diciendo que adore tal cosa? ¿O por qué me está diciendo que adore tal otra cosa? Si yo tengo que adorar solo a Dios y ese es mi propósito, entonces tengo que buscar ese camino. Mucho de eso se ve en la historia de nuestro profeta Ibrahim. Ibrahim era una persona que no le vino el Corán, no le vino el mensaje, sino que nació de él mismo, decir, mi padre es un creador de ídolos, pero estos ídolos no se pueden beneficiar ni a sí mismos, vienen los ratones y se comen lo que les ofrendan. Y si no pueden ni siquiera cuidarse a sí mismos, ¿cómo van a cuidarme a mí? Entonces él ve el cielo, dice, el sol está siempre, entonces yo voy a adorar al sol, y ve que el sol se oculta y dice, no, las estrellas, la luna. Y llega a la conclusión él mismo de que quien merece la adoración es el creador del todo. Y sigue ese camino, ¿no? Entonces, es esa naturaleza que tenemos los seres humanos que nosotros debemos buscar y debemos mantener. Muchas gracias, hermano Juan. Que Allah le bendiga, hermano Yusuf. Barakallah fiik por estas palabras y esta aclaración importante. Me gustaría añadir algo pequeño con respecto a la pregunta del hermano Juan.
a pesar de la transparencia del Corán, a pesar de la transparencia del Corán y a pesar de su preservación de cualquier alhamdulillah, alteración, ¿por qué la gente sigue dudando? Mi hermano, usted conoce la historia de Satanás. Satanás estuvo allí en uno de los cielos y tuvo el honor de acompañar incluso a los ángeles y ver con sus propios ojos parte del mundo, del mundo oculto al cual nosotros no podemos acceder hoy en día. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a Satanás hacer una reverencia, mostrándose ante Adán, haciéndole una reverencia, los ángeles lo hicieron y lo obedecieron, en cambio Satanás no lo hizo. A pesar de tener todas las evidencias de que Allah es único, de que Adán fue creado por Allah, Allah lo conoce mejor que nadie y conoce la sabiduría detrás de esta orden que dio a los ángeles de hacerle una reverencia, pero a pesar de eso Satanás decidió extraviarse y se negó a cumplir con lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó. Lo que yo intento decirle, hermano, que el desvío de las personas no se debe únicamente a su falta de acceso al mensaje puro, al mensaje original. No se debe únicamente a eso, al contrario. Satanás tuvo acceso a un conocimiento que nosotros mismos no tenemos. Satanás vio cosas que nosotros hasta hoy en día no podemos ver. Ha comprobado la realidad de cosas que es parte del conocimiento oculto en el que nosotros tenemos fe. Pero a pesar de todo este conocimiento que tuvo Satanás, no fue guiado. El desvío de las personas, hermanos, tienen el Corán, tienen un mensaje transparente, tienen un mensaje puro, pero ¿por qué siguen dudando? Eso se debe a otros factores. Uno de esos factores, a veces, en algunos casos, especialmente casos de pastores, sacerdotes, etc., los privilegios, las ventajas mundanas que ellos tienen. Claro que ellos sí están apegados a la posesión de la cual ellos gozan entre su pueblo, al respeto que ellos reciben por parte de su pueblo, los privilegios económicos, etc. A veces la gente sigue aferrada a lo que les inculcaron desde pequeños, desde su infancia, entre otros motivos, otras razones por las cuales la gente sigue o insiste, se empeña en seguir el camino incorrecto. A pesar de tener un libro como el Corán, que es un libro transparente, un libro protegido de cualquier tipo de alteración, un libro puro, su mensaje, alhamdulillah, pero está ahí disponible el mensaje para todos aquellos que busquen con sinceridad encaminarse. Solamente quería añadir este punto, hermano Yusuf, si que se desea comentar algo, hermano Yusuf. Mashallah, hermano, si has tomado un punto que es verdad. Satanás tenía acceso a un conocimiento, había visto las cosas que nosotros no hemos visto, que los profetas no habían visto. Era de una fe y un corazón que era cercano a Allah. Pero Allah dice, Abba wastakbara, o sea, que desobedeció y se enorgulleció, o sea, tuvo kiber. El kiber es arrogancia, soberbia. Arrogancia. O sea, tuvo arrogancia de que una criatura tan inferior, porque él creado de fuego y Adam creado de barro, ¿por qué me voy a reverenciar a este pedazo de barro? Yo me reverencio ante Allah. O sea, su pensamiento no era malo, decir, yo no voy a hacer esto porque solamente mi adoración es Allah, pero Allah lo había ordenado. Él tenía que cumplir una orden de Allah. Y eso pasa muchas veces, que cuando nosotros decimos, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero esto lo voy a tomar como yo quiero, o me parece esto de muchas formas. Pasa con la desobediencia, que nosotros vemos que Allah ha ordenado algo, pero nosotros le queremos dar la vueltita por ahí, decir, no es tanto así, esto era en ese tiempo,
así era antes, ahora es diferente, y caemos en el camino de Shaitán, porque Shaitán nunca dejó de adorar a Allah, pero su pecado fue ser arrogante, pensar que él era mejor que la orden de Allah y desobedeció esa orden. Sí, es hermano. Barakallah fik. Aquí tenemos una pregunta de la hermana Dinara. Dice, me han preguntado que si el Islam dice que la Biblia también es palabra de Dios. Si el Islam dice que la Biblia también es palabra de Dios, entonces, ¿por qué entonces la parte donde explica la crucificación es negada? Es decir, si el Islam enseña que la Biblia es palabra de Dios, entonces si el Islam enseña esto, ¿por qué el Islam niega la crucificación de Jesús? Bueno, si nosotros no creemos en los libros revelados anteriormente, no somos musulmanes, pero hay que tener en cuenta qué son los libros revelados en su tiempo y qué es lo que queda de esos libros nos ha llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué fue? En primer lugar, vamos con el Antiguo Testamento. Viene Jesús a rectificar ya lo que había sido corrompido. Entonces Jesús trae un mensaje para rectificar lo que ya había sido corrompido. O sea, para el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento, lo que es la Torá, los Salmos, las hojas que se dieron a Ibrahim y todo ello, que hace parte tal vez del Antiguo Testamento, ya había sido corrompido. Y ahora, ¿qué con el mensaje de Jesús? Que viene a ser el Nuevo Testamento. Como habíamos conversado, es cerca del 80% de las palabras que se le pueden atribuir, o actos o hechos que se le pueden atribuir a Jesús, no son verificables. Son cosas que han podido haber sido escritas, inspirados en que Jesús era tal buena persona y hizo esto. O tal vez tenía un interés político, decir, nosotros tenemos que unir estos evangelios en un libro, como pasó en el concilio de Nicea, en el año 200, si no me equivoco, 268 o 286, no estoy seguro, donde se escoge de todos los evangelios los que puedan coincidir a la visión política del Estado, que en ese momento era el Estado romano, que quería una religión del Estado. Entonces, ya no es un asunto de fe, ya no es un asunto de buscar la verdad, sino es un asunto de Estado, de que nosotros tenemos que seguir estos lineamientos, y lo que contradizca a ello se quita. Y bueno, no podemos tener nosotros fe en que lo que en la Biblia se presenta es lo que está hecho o lo que se ha preservado desde el tiempo de Jesús. Por eso mismo, nosotros tenemos una última evidencia, que es el Corán. Y esta última evidencia, que desde que ha sido revelado hasta el día de hoy no ha cambiado nada, no ha sido modificado nada. Entonces podemos decir lo que coincide con lo último que Dios reveló del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es verdad. ¿Por qué? Porque está verificado con una última fuente. Y aquello que contradice ello, no lo tomamos como verdad. En ese sentido, nosotros creemos, digamos, en los libros revelados. Que Allah le bendiga, mi hermano. Aquí hay otra pregunta. No sé si la hermana Dinara escuchó la respuesta. Por favor, si ella está, nos dice, si nos confirma, por favor, si alhamdulillah le ha quedado clara la respuesta. Inshallah. Le ha quedado aclarada la pregunta. Inshallah. Otro hermano, el hermano Ahmad pregunta, dice, me preguntan si ustedes creen en Jesús, ¿también creen en el pecado original? Bueno, el concepto del pecado original es un concepto que era ajeno a Jesús, en primer lugar. Es un concepto que se agrega cerca de 200 años después y se lo establece como un dogma de fe. Los primeros judíos, en la explicación de la Torá, que es el Tanij, hablan del concepto de una falta primigia, o sea, la falta que cometió Adán es correspondiente solamente a Adán. Los mismos judíos lo manejan de esta forma. Cuando viene Jesús,
Él no viene a, a decir, yo voy a quitar el pecado de esta forma, sino que Él viene a invitar a la gente al camino recto. El concepto de que la sangre del Cordero de Dios debe quitar el pecado del mundo es un concepto que no lo dijo Jesús, sino se establece como dogma cristiano 200 años después. La pasé a poner, la pasé a poner. Que Allah te bendiga, hermano. El hermano Ahmed, por favor, si desea añadir algo, si inshallah, alhamdulillah, ha sido aclarada la pregunta para él, inshallah. Tenemos otra pregunta, hermano, aquí, no sé si parece para ti. Dice la hermana, tengo una consulta. Una vez una hermana cristiana me habló sobre el concepto de Dios Madre y Dios Padre. Seguro que es católica la persona que habló con usted. Porque No, no es católica. Hay una secta evangélica que habla de Dios Padre y Dios Madre. Ellos dicen cuando se usa en el Génesis y nosotros formamos al ser humano, entonces quieren decir que Dios estaba con su compañera. Y esto es una falta de entendimiento de la misma Biblia, porque hasta los mismos cristianos dicen que cuando dice Dios nosotros, se refiere a sí mismo. Y nosotros lo sabemos eso en el Corán, cuando Dios dice nosotros, se llama esto el plural mayéstico, que quiere decir que las personas de autoridad en la antigüedad, gobernantes, reyes, cuando escribían una carta o tenían que mandar un mensaje, utilizaban para su persona el nosotros. Y es una forma que es aceptada. Cuando un rey dice nosotros vamos a declararles la guerra, quiere decir el rey le está declarando la guerra. Nosotros vamos a cobrar impuestos. Entonces, esta forma de plural mayéstico existe tanto en el español como también existe en el árabe y existe en el hebreo. Entonces, no se puede decir que cuando dice nosotros, Dios, en el Génesis, hemos creado al hombre, se refiere a él y su compañera y al tío y al sobrino, sino se refiere a él como creador. Bueno, aquí dice el hermano Carlos que son los gnósticos. Bueno, no vamos a discutir acerca de quién cree en Dios Padre y Madre. Los católicos también creen en eso, lo de la idea de María como la Madre de Dios. Glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala por encima de esto. La pregunta, hermana, dice, de la hermana dice, la frase se basó en el hecho de que la Biblia menciona la frase de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. El versículo conocido de la Biblia, creamos al ser humano a nuestra imagen. Y como existen hombres y mujeres, entonces se entendería que hay un Dios Madre. No sé si se me escucha o no. Hay un Dios Madre también. ¿De qué manera podríamos refutar este concepto? Refutamos en la idea de que, en primer lugar, Dios no es semejante a su creación. Dios está por encima de su creación. Este versículo que se toma en cuenta, toman los cristianos, de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, nosotros no lo tomamos como un versículo cierto, ya que Dios es creador y no hay nada que se le parezca a él. O sea, es sublime, no tiene... Nosotros somos una creación perfecta para la tierra, porque Dios estableció al ser humano como una forma perfecta para la tierra. Y la forma que tenemos nosotros de varón y hembra, o de hombre y mujer, Dios la estableció para que nosotros nos reproduzcamos. Dios no necesita una compañera ni necesita reproducirse. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que Dios es un señor barbudo que está en una parte tal vez del cielo y que tiene una forma humana. Eso tal vez es
porque nosotros hemos sido criados en una sociedad cristiana y cuando nos convertimos al Islam tenemos algunas cosas. Dios no tiene esa forma. En sí, Dios, lo que nosotros podamos imaginar que es Dios, no es Dios. Está más arriba de todo pensamientos del ser humano. Cuando Dios habla de características como la fuerza o cuando habla... sí, nosotros creemos lo que Dios establece en el Corán, pero no lo atribuimos a una imagen humana. Que Allah te bendiga, mi hermano. Espero, inshallah, haya quedado clara la respuesta para la hermana. Y lamentablemente yo creo que toda esta confusión se debe a lo que les inculcan desde pequeños y además de eso lo que ven en las iglesias de la figura, de la imagen de Dios así representada en un señor blanco y con la barba larga, la barba blanquita, ese señor con rasgos europeos, y a su lado derecha y a su lado derecho está la paloma y está la figura de Jesús, a su lado izquierdo está la paloma. Claro que todo eso crea en las personas confusión, lamentablemente, y desvía a mucha gente, a muchas personas. Y por eso nuestros amigos cristianos cayeron en algo que un pecado, un error gravísimo. Se trata de humanizar a Dios. Humanizar a Dios se trata de uno de los errores graves en los que incurre el ser humano comparando a Dios con su creación y atribuyendo a Dios lo que es propio únicamente de su creación y no lo es de Dios mismo. Glorificado sea Allah, está por encima de todo esto, de todo lo que le atribuyen. Mi querido hermano, un asunto importante se trata de la supuesta crucificación de Jesús. ¿Por qué los musulmanes rechazamos la crucificación de Jesús? ¿Por qué la rechazamos? ¿Y qué pasó con Jesús realmente, según el Corán? Ese es un tema muy importante y es un tema, ese es el tema, digamos, de un segundo tema que es inflexión, digamos, decir, los cristianos toman este camino y los musulmanes de que el primero de Jesús es su nacimiento y por qué nació, tema que ya lo hemos expuesto. El segundo es si murió Jesús, cómo murió Jesús y por qué murió Jesús. Para los cristianos, que ya todos deben saber, Jesús viene y muere en la cruz como un sacrificio para expiar los pecados de la humanidad. Había preguntado el hermano Ahmad de que si existe un pecado original. La falta que se atribuye a Adam y a Hawa, que es Adam y Eva, esta falta es una falta que ellos cometen y al cometerla ellos sufren un castigo, pero ellos se arrepienten y son perdonados por Dios. No es un pecado que ellos va a arrastrar toda la descendencia. ¿Por qué? El estar en la tierra para la humanidad no es un castigo. Estar en la tierra para la humanidad es una prueba. La tierra no fue establecida como un lugar de castigo ni un lugar de goce, sino como un lugar de prueba. Que Adam haya estado en el paraíso y haya pasado del paraíso a la tierra es parte del plan que Dios había establecido para la humanidad. Y ese plan no se corrompió por la falta de Adam, sino que es lo que Dios había establecido desde el principio de los tiempos. Entonces, si nosotros creemos que tenemos una existencia y esta existencia, un cristiano diría, mi existencia es mala, ¿por qué? Porque estoy en la tierra y yo debería haber estado en el paraíso, pero por Adam y su falta y los hijos de los hijos, que yo soy hijo de Adam y los hijos de los míos están malditos, y no me voy a salvar excepto que crea en Jesús, entonces está mal el concepto. ¿Por qué? Porque mi existencia en la tierra no es una maldición. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, si Adán cometió una falta, él pidió perdón a Allah y su arrepentimiento fue sincero. Y que yo esté en la tierra, que luego de mi existencia esté en el paraíso o esté en el infierno, depende de mí. No depende de lo que haya hecho Adán. Y lo que hagan mis hijos va a depender de que ellos hagan y no va a depender de mí, que ellos estén en el paraíso o en el infierno. Entonces nuestra responsabilidad de nosotros como seres humanos depende de nuestras intenciones y nuestras acciones ante Allah en nuestra existencia, no en lo que haya hecho Adán. Si no existe este pecado original, ¿por qué tendría que haber muerto Jesús? No tiene sentido. ¿Por qué un sacrificio si no existe el motivo por qué sacrificarlo? Y si hubiese habido este sacrificio, diríamos que Dios, ¿por qué va a sacrificar a un inocente por los pecados de los demás? ¿Acaso nosotros no creemos que Dios es todo justo? Si creemos que Dios es todo justo, ¿por qué va a cometer la injusticia con un profeta que Dios había establecido y lo había enviado para salvar a la gente de Israel? Entonces creemos en eso, no existe el por qué se ha sacrificado y no creemos que Dios sea injusto para sacrificarlo. Sí existía la gente que quería hacer daño a Jesús, pero Dios siempre puso a salvo a sus profetas, porque Dios al enviarles el mensaje establece también que ellos son los transmisores y al ser transmisores Dios pone a salvo a los profetas. Y nosotros creemos que Jesús fue elevado a los cielos y que vendrá al final de los tiempos. No creemos como los cristianos que Jesús va a venir y va en su segunda venida, va a ser parte, sí, es parte del fin del mundo, pero nosotros creemos que Jesús va a venir y va a rezar incluso detrás del Mahdi, que va a estar como imán de los musulmanes en Damasco, y que él se va a posternar y se va a postrar como los creyentes, y que él vendrá a destruir la cruz. ¿Por qué? Porque es un símbolo que no lo representa, no representa su mensaje. Entonces no creemos que Jesús haya muerto en la cruz por todas las razones que he dado, y que él vendrá a dar al final de los tiempos testimonio de que él era de los creyentes y que está lejos de lo que se le atribuye. Tu micrófono. Que Allah te bendiga, mi hermano. Te cierro el micrófono para no molestarte mientras estás hablando. Surge otra pregunta, hermano. Un amigo cristiano o un hermano musulmán podría preguntarnos ¿por qué yo debo confiar en el Corán y no en la Biblia? ¿Por qué debo considerar que el Corán contiene la verdad sobre Jesús? En cambio, la Biblia no. Esto es sencillo. Si nosotros creemos en Dios todopoderoso, en Dios misericordioso, en Dios justo, en Dios que trata a su creación y a sus profetas con esta misericordia y con esta justicia, vamos a encontrar que el único libro que nos habla realmente de cómo es Dios en este sentido es el Corán. Porque si vamos a hablar de la Biblia, vamos a encontrar muchas contradicciones y van a poner atribuciones a Dios que no merece, como que Dios se cansa, que Dios es injusto, que Dios es vengativo, que nosotros somos como dioses hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros creemos realmente en un Dios que es misericordioso, que es justo y que es con los atributos que realmente debe tener Dios, el único libro que nos habla así es el Corán.
podemos encontrar en la Biblia algún versículo que contradiga, que vaya en contra del mensaje pregonado por la iglesia, difundido por la iglesia. Por ejemplo, Jesús, la paz sea con él, recalcaba en muchas ocasiones que Dios es uno y único, que hacía hincapié en la unicidad de Dios y se presentaba como un enviado. Y creo que todo esto como contradice lo que la iglesia intenta enseñar o intenta hacer creer que fue el mensaje de Jesús. La paz sea con él. Es que, digamos, cuando nosotros hablamos de Jesús, y digamos, podemos encontrar en la Biblia, dice, yo soy el camino de la vida y la verdad, quien me siga a mí llegará al Padre. Y el cristiano dice, pues aquí dice que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino de la verdad y la vida. De Dios, que son el camino. No quiere decir que si yo estoy en el camino, es el destino. Entonces, quien sigue el camino que tomó Jesús, llegará a la verdad. Y con eso tendrá vida, tendrá una buena vida. Tendrá el paraíso, inshallah. Pero si sigue el camino, o sea, el camino, la sunna de Jesús, no quiere decir que por seguir, que uno debe adorar a Jesús por cuando lee ese versículo. De la misma forma podríamos decir que el profeta Muhammad, su camino es el camino que nos lleva a la salvación. No quiere decir que por eso vamos a adorar al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Efectivamente, efectivamente. Y así Jesús, la paz sea con él, hablaba, bueno, ahí en la Biblia, así como aparece en la Biblia, hablaba en idioma, o en lenguaje, perdón, alegórico, hablaba con alegorías, la paz sea con él. Y se debe entender, sus palabras se deben entender en este contexto, la paz sea con él. Aquí la hermana pregunta, bueno, es una pregunta sobre, ¿vendrá un anticristo para confundir a la gente diciendo que es Dios? Es otro tema, pero no pasa nada, el hermano puede dar una respuesta breve, inshallah. En sí, la palabra anticristo es una palabra, digamos, de contexto cristiano. Nosotros creemos en el Dajjal que viene a estar, es uno de los que vendrá al final de los tiempos, de la misma forma que vendrá Jesús y matará al Dajjal. Entonces, no lo podemos traducir textualmente como anticristo, pero sí existe la figura y que son de los signos mayores de la cercanía del fin del mundo, al final de los días, o cercanía del día final. Pero no se le llama así, ¿no? La traducción anticristo, yo también estoy de acuerdo contigo en que no es la traducción exacta del nombre, de la figura de esa persona, ¿no? Efectivamente, hermano, efectivamente. Aquí el hermano dice hay que entender el significado de la palabra de los profetas. Todos buscan seguir el camino bien transitado para llegar a los altares. Efectivamente, hermano Juan, Allah dice que Él protege y cuida el Sagrado Corán. Dios es el único, por lo tanto hay un solo mensaje, un solo camino, una sola religión, el Islam. Esta es la hermana Morian, que Allah le bendiga, hermana Laritza. Barakallahu fik, hermana, Allah le bendiga. Mi querido hermano, antes de, inshallah, de finalizar la charla, me gustaría que si alguno de los hermanos desea invitar a un cristiano o aclarar la verdad sobre Jesús, la paz sea con él, a un cristiano, ¿qué palabras podría dirigirle, qué consejo podría darle para que lo tenga en cuenta a la hora de hablar con algún cristiano acerca de Jesús? ¿Qué es lo que se considera más importante y esencial para comunicarlo, transmitirlo a nuestros amigos cristianos acerca de Jesús, la paz sea? Como mencionaba al inicio, hermano,
si es que vamos a empezar a hablar desde la perspectiva del Evangelio o de la perspectiva de la Biblia, vamos a entrar a empantanarnos, no vamos a llegar a algún consenso, porque el cristiano da fe ciega de que el Evangelio es como si Jesús lo hubiese escrito en las noches y lo publicó al día siguiente. Entonces, hay que tratar de que la persona entienda el concepto de Dios primero. Si la persona cree que Dios es realmente misericordioso, si cree que es realmente justo, entonces mostrar o tratar de que la persona se dé cuenta de que las acciones que se atribuyen a Dios con la figura de Jesús no serían las acciones que haría un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, un Dios que todo lo puede perdonar. Si Dios puede perdonarme, puede escucharme en mi corazón cuando yo estoy triste y alzo las manos y pido perdón a Dios por una falta, o me escucha cuando suplico por alguna ayuda, ¿acaso va a necesitar Dios matar a alguien para que yo me salve? Si Dios es tan justo y misericordioso y Dios es tan sabio que puede saber lo que hay en mi corazón. Entonces, si nosotros aclaramos la figura de que Dios realmente no es un Dios que le falta atributos, no es un Dios que se cansa, no es un Dios que es rabioso, o un Dios que necesita ciertas cosas, sino que es autosuficiente. Entonces podemos acercar al cristiano al concepto de Dios real y a la misión real de Jesucristo. En este caso, Isa. Sí, sí, hermano, sí, tiene Alexander. razón, es un punto importante, buen punto el que tú has destacado, hermano Barakallah Fik. La hermana Ángela parece que desea hacer alguna pregunta o intervenir. Adelante, hermana, adelante. Aleikum, buenas noches, hermanos. Hermano Yusuf, quería hacerle una consulta. ¿Cómo puedo refutar el tema de las bodas de Canaán en la Biblia? Pues me ha tocado una pregunta de una persona católica, ella, de que ¿por qué nosotros no tomamos si incluso Jesús supuestamente en las bodas de Canaán ha convertido el agua en vino? Puede ser, hermana, que, bueno, no, sinceramente no creo en ese milagro de Jesús, pero Sí, supongamos que Jesús lo haya hecho. claro. Podemos decir que Jesús fue enviado con una legislación para su tiempo, y esta legislación fue vigente hasta que llegó el Corán, y el Corán nos da una legislación a nosotros que es universal y atemporal. No quiere decir de que todo lo que fue legislado para Jesús fue exactamente legislado para los musulmanes posteriormente por Mohammed, sino que parte de lo que es la legislación de la Sharia, lo que es el Islam, es muy particular en algunos aspectos a lo que se haya revelado a Jesús. En el tema del alcohol, por ejemplo, la prohibición fue gradual, no fue una prohibición tajante y tácita desde un inicio. Y el mismo Corán dice, puede que exista un bien, pero su mal es mucho más grande. Entonces, por eso mismo es una prohibición que se da a la comunidad, o sea, de los musulmanes, y el Corán lo revela de esta forma. Que Allah te bendiga, hermano. Barakallah Fik, si me permites, voy a añadir un detalle. Claro, hermano, claro que sí. Relacionado con la pregunta de la hermana Ángela. Primero, es importante entender a la hora de responder a esa persona que el vino, los embriagantes están prohibidos en el Antiguo Testamento, que según el Antiguo Testamento no son permisibles. Y Jesús la pasea con él cuando él, claro que él recalcó que yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces tenemos aquí dos situaciones. No viene para abolir la ley, sino para cumplirla. Es decir, la ley de Moisés, es decir, no vino para contradecir los mandatos esenciales, fundamentales de Moisés. La pasea con él, la pasea con ambos.
Hubo algunas diferencias leves, como se menciona o se entiende de algún versículo coránico entre mandatos de Jesús somos, pero a pesar de eso, ambos están de acuerdo en la prohibición de los embriagantes. Pero aquí estamos ante dos situaciones. Una situación es que toda la historia fue inventada. Toda la historia mencionada en el Evangelio fue inventada y fue fabricada por el escritor del Evangelio y que no tiene cabida, no es inconcebible. Y yo personalmente apoyo esta teoría. Y yo había preparado un librito pequeño acerca de las cosas atribuidas a Jesús y realmente él está por encima de practicar esas cosas atribuidas a él, como por ejemplo hablar a su madre con grosería, de manera grosera, de manera descortés. Y eso pasó en la misma situación en la que él tomaba vino. Bueno, no tomaba vino, pero asistía a la fiesta donde se tomaba vino, y cuando le respondió, ella le dijo, mira, atienda a los señores que el vino se acabó. Él le respondió, Jesús, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Claro que esta forma se considera una forma descortés. Y no es propio de Jesús hablar con su mamá, con su madre de esa forma, de esa manera. Y nosotros como musulmanes sabemos que él no habló de esa manera. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala resalta en el Corán, destaca en el Corán entre las cualidades de Jesús, su buen trato a su madre, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, honrando a mi madre. Esta es la única posibilidad, hermana, que toda esta historia no fue fabricada e inventada. Porque ¿cómo Jesús va a asistir a una fiesta donde se toma vino, la gente se emborracha, pierde su conciencia? ¿Cómo es que Jesús hace esto? Esto es inconcebible. Y la paz sea con él, vino siguiendo los pasos de Moisés y el mensaje esencial que predicaron los profetas anteriores a él. Yo creo que esta es la posibilidad más confiable, más correcta, y Allah sabe mejor. Mashallah, hermano Abdul Samad, tienes toda la razón. El milagro de Isa fue defender a su madre. Sí, Cuando sí. le llamaban de algo malo, pensaban que ella había fornicado y todo, entonces defendió a su madre, fue su primer milagro en la cuna. Entonces el defender a su madre y el hablarle bien y el buen respeto que tenía a ella es algo que se toma, ¿no?, de él, y que es parte de la sunna de los profetas. Y cuando tú me empiezas a decir todo esto, me acuerdo, digamos, de que también en la Biblia hablan mal de Salomón, dicen que se emborrachaba y se postraba ante los ídolos, y todo esto nosotros no podemos creer de un profeta de Dios, porque los profetas no son simplemente gente que vino y trajeron el mensaje y les dijo, les dejo el mensaje y vean qué hacen ustedes, sino ellos vinieron y fueron personas que vivieron el mensaje, enseñaron el mensaje y nos enseñaron cómo actuar según ello. El caso de nuestro profeta Muhammad, que su esposa Aisha decía, era el Corán andando. Entonces, cada profeta que Dios envió con cada libro sagrado era representativo de ese mensaje. Aquí tenemos más preguntas, hermano. No sé si el tiempo da para más preguntas. Si nos da tiempo para más preguntas, podemos, inshallah, mirar. Aquí el hermano Carlos comentó. Que Allah te bendiga, hermano Carlos Fabala. Espero te encuentres bien y también tu familia. Barakallah fik. La hermana Giovanna pregunta, ¿qué pecado mortal no se puede perdonar? El pecado que no perdona a Dios es el que va contra el porqué mismo de nuestra creación. Si Dios dice nos ha creado para que lo adoremos, no ha creado a los genios y a los hombres excepto para que me adoren, cuando nosotros cometemos idolatría es un pecado que Dios no perdona. Entonces la idolatría, adorar a otros en lugar o junto con Dios, en lugar de Dios, pasea con Allah subhanahu wa ta'ala, asociar a otros con Dios en la adoración. Todo esto es algo que Allah no perdona, a menos que la persona se arrepienta antes de su muerte. Claro, a menos que la persona se arrepienta antes de su muerte, entonces Allah le perdona todo lo anterior.
Allah le perdona todo lo anterior. Una otra pregunta aquí, una pregunta importante, la verdad, y inshallah, con esta pregunta, inshallah, terminamos la charla de hoy. Dice, ¿qué pasa si en casa, por nuestra familia católica, tenemos la imagen de Jesús? Bueno, la imagen supuesta, ¿no? La supuesta imagen de Jesús, porque realmente no sé dónde, esta es otra historia, la historia de la imagen. La imagen de Jesús pegada en la pared, quiere decir que los ángeles no entrarán en ese hogar. Sí, hay un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que Como, los ángeles ingresan donde hay imágenes. Si es que nosotros tenemos una familia que es cristiana, católica, que tiene estas imágenes, y bueno, nosotros no tenemos el poder de retirarlas, las rechazamos de corazón, y si nosotros hacemos la oración en nuestra habitación, que no exista estas imágenes en este lugar donde nosotros realizamos la oración. Cada quien va a responder según el grado de hijo y mi padre, la casa de mi padre tiene esas imágenes. Lo único que puedo hacer es tal vez aconsejarlo de buena forma. Si no me escucha, pues lo rechazo de corazón. Pero si es mi casa y yo tengo el poder de quitar estas imágenes, pues yo las quito. efectivamente, así es, hermano. Sí, sí. Y la hermana puede tener su propio espacio, su propio cuarto, y cuidarlo, inshallah, no sí, prepararlo y acomodarlo para que sea un lugar para su oración, para su recitación del Corán, para su ibada, alhamdulillah. Y ya ahí los ángeles van a entrar en su habitación, hermana, en su cuarto. El resto de casa no, pero en su cuarto, si Allah quiere, los ángeles entrarán en su cuarto, inshallah. En el lugar donde están las imágenes, Allah sabe que usted no tiene el poder de quitar las imágenes. Mi hermano querido, Barakallah fik, Allah te bendiga. La verdad, el tiempo contigo pasa rápido, así con la gente, mashallah, amable como tú. El tiempo con ella pasa rápido. Alhamdulillah, no nos cansamos, alhamdulillah, de escucharte. Alhamdulillah, Barakallah fik. Ha sido, alhamdulillah, una charla muy interesante, muy nutritiva. Inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, volveremos a invitar al hermano Yusuf. Inshallah, va a ser nuestro invitado especial. Para que podamos tomar Mucho té. Inshallah. invitación, Agradezco. espacio, y pues, inshallah, mis palabras hayan sido de beneficio, y las tuyas, hermano, también, mashallah, hayan sido de beneficio. Barakallah fik, hermano. Agradezco mucho a los hermanos que han estado con nosotros. Hoy no es un fin de semana, por eso entiendo que no todos los hermanos han podido, porque los otros hermanos no han podido asistir, pero inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, organizaremos otra charla con un tema nuevo, inshallah. Hermano Yusuf, te dejo la última palabra de la charla antes de cerrar la reunión de charla. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Y bueno, este es un tema muy importante para nosotros que vivimos en una sociedad que es cristiana, que es católica, que es evangélica, y vamos a ser muy cuestionados. Pero tengamos fe y firmeza en lo que nosotros conocemos de Jesús. Me parecía muy interesante la pregunta, digamos, de la hermana Ángela, porque uno siempre va a estar en ese contexto de que, pero tú sigues a Jesús, dices que sigues a Jesús, ¿y por qué no bebes si Jesús convirtió el agua en vino? O pueden decirnos cualquier cosa. Y nosotros debemos tener en cuenta y bien claro que la figura de Jesús como un mensajero de Dios que vino a cumplir lo que Dios le había establecido. Y algunas personas pueden decirte, y siempre no va a faltar, de que creen en Jesús porque Jesús es el único que puede salvarte. Y uno debe tener la fe firme de que el único que puede salvar es Dios. Allah es el único que nos ha podido crear, nos ha establecido, nos alimenta,
da el destino de nuestras situaciones. Él sabe lo que va a suceder con nosotros. Entonces nuestra fe, nuestra esperanza tiene que ser con el Creador. Van a haber situaciones que nosotros tal vez no entendamos, va a haber situaciones que tal vez, o preguntas difíciles, y antes de complicarnos nosotros tratando de responder estas preguntas, busquemos conocimiento. Preguntemos, aquí está el profesor Abdul Samad, Sheikh Abdul Samad, que nos puede enseñar en las clases, o podemos escribirle en cualquier momento, está mi persona igual, sobre estos temas. A veces cuando nosotros queremos guiar a un cristiano, diciéndole algo malo, podemos desviarlo incluso más. Entonces es importante buscar el conocimiento para responder a estas preguntas. Y si nosotros tenemos dudas, buscar a las personas de conocimiento para resolver estas dudas y nosotros no nos quedemos con una duda en el corazón, porque las dudas a veces pueden convertirse en algo negativo y puede alejarnos a nosotros de la verdad. Barakallah fik, hermano. Barakallah fik. Allah te bendiga. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bueno, hermanos, inshallah nos vemos en el próximo encuentro, si Allah lo permite, con un tema nuevo, inshallah. Barakallah fikum. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hermano. Muchas Waalaikumsalam gracias. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.